Mis hermanitos, ¿de qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando acerca de la ley de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la forma como nuestro Señor cumplió con toda la ley, ¿verdad? Eh, Ha sido un tema muy hermoso el que el Señor nos ha regalado para predicar, ¿verdad? Todo este tiempo, todo este eh, tiempo de gozo que hemos tenido en el estudio de la palabra. Y le doy gracias al Señor por todo lo que Él ha puesto en mi corazón, todo lo que Él ha puesto también en sus corazones, por preguntar, por estar inquietos en la palabra, por estar siempre aclarando las dudas, por estar siempre pendientes de lo que se dice, de lo que se habla, que esté siempre pegado a la escritura. Muchas gracias a todos por eso, mis hermanos. Quisiera saber si de pronto alguien quiere compartir algo de lo que hemos aprendido hasta ahora, algo de lo que se habló la semana pasada, en qué punto quedamos. Me gusta preguntarle siempre para que participemos, de pronto algún hermanito que quiera de pronto por ahí comentar algo. Amén, pastor. Mi hermano Manuel, el Señor Jesucristo me lo bendiga. ¿Cómo está? Amén, sí, Señor. Que nuestro Señor Jesús de Nazaret nos bendiga a todos, si es su Amén, amén, perfecta voluntad. amén, Bueno, gloria a pastor, Dios. en el estudio anterior era el número 13 de las obras de la ley. Bueno, que todo es muy importante. El pastor nos explicó que cuando hablábamos en las escrituras, que cuando se habla del ojo de una aguja, que se refería a una puerta angosta donde las personas pasaban por algo muy estrecho en la entrada de Jerusalén, que el camello no era imposible pasarlo, sino que era uno que despojarse de todo lo que uno traía. Esa es la enseñanza que nos deja a nosotros eh, eh, la cita de la escritura, ¿no? En Mateo 19, ¿verdad? Qué Sí, hermosa señor. palabra que el Señor nos dio, cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo cumplir los mandamientos, pero sobre todo en el cumplimiento de sus mandamientos y en el cumplimiento de la ley y en el amor y en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre nos enseña que para poder hacer todas esas cosas debemos siempre quitarnos toda esa carga que traemos encima, ¿verdad? Sobre Sí, todo señor. la dureza del corazón, ¿no? Vemos tanta dureza en el corazón de este joven rico ahí que no pudo, no, su corazón no le dejó llegar al punto de poder compartir algo con sus hermanos, de poder saber que hay personas que tienen necesidad, pero que definitivamente su corazón no le permitió eh, poder estar en el Señor y cumplir al Señor en esa parte, ¿no? Entonces, interesante eso, interesante, muy, muy bonito. Muchas gracias por su aporte, mi hermano Manuel. El Señor me lo bendiga. Amén. Y la última cita que leímos fue Deuteronomio 1:17, pastor. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias. Muy amable, Manuel. El Señor me lo Amén. bendiga. Amén, pastor. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de la ley, ¿verdad? Acerca de la ley. Deuteronomio 1:17, vamos a ver, Deuteronomio 1:17. Ah, ok, entonces estábamos hablando acerca de lo que era la forma como el Señor nos mostraba a nosotros la ley, ¿verdad? Nos mostraba a nosotros cómo era el cumplimiento de la ley. Eh, Podíamos ver aquí muy claramente cómo el Señor nos muestra a nosotros eh, la forma en cómo se debe cumplir la ley, cómo se cumple en estos días, ¿verdad? Cómo el Señor dispuso de cierto tipo de personas para que ejecutaran la ley, ¿verdad? Porque de cierta manera, como habíamos hablado en algún momento, nosotros, la ley de nuestro Señor Jesucristo está ahí, pero el Señor destinó también a cierto tipo de personas para que hagan cumplir la ley, ¿no? Para que haya un cumplimiento, para que sean veedores de la ley y juzguen, ¿cierto? Entre el pueblo de acuerdo a la ley de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en esa parte habíamos quedado también con respecto a una pregunta que se había hecho también
Deuteronomio 1:17 dice, no hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis, no tendrás temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí y yo la oiré. Recordemos lo que sucedió en algún momento entonces con respecto a los jueces, ¿cierto? O este grupo de personas que el Señor había dispuesto para que ejecutasen la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento del pueblo, cuando el Señor dio la ley por medio de Moisés, pues solamente estaba Moisés juzgando entre todas las cosas que sucedían en el pueblo, ¿verdad? Entonces había cierto tipo de normas que habían que cumplir, había cierto tipo de leyes y estándar que nosotros teníamos que el pueblo tenía que cumplir en ese tiempo por cuestión de convivencia, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues solamente estaba Moisés. Pero llega un momento en que viene Jetro, su suegro, y le dice, Moisés, ¿tú qué estás haciendo? No está bien que tú hagas eso porque entonces no podrás hacerlo todo tú solo. Tienes que disponer de personas para que te ayuden, ¿verdad? Entonces, eso también estaba en Éxodo 18:13. Vamos a leerlo un momentico ahí. Éxodo 18:13. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 18, versículo 13. Vamos a leer ahí un momento, para que nosotros nos pongamos en contexto con lo que era el hecho de la ley y cómo se ejecutaba la ley en ese momento, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán entre todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán contigo. Si esto hiciereis, y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre todo el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traía a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces estábamos viendo, mis hermanos, la forma en cómo se juzgaba al pueblo en algún momento, ¿no? Y vemos esta parte de la ley. Y cuando nosotros comenzamos a mirar lo que era la ley y lo que fue instituido en algún momento como ley, ¿cierto? Por medio de Moisés, podemos ver que muchas cosas aplican el día de hoy, ¿verdad? Como primero, pues, por supuesto que están los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos del Señor siempre van sí o sí. Eso es un cumplimiento del cual nosotros tenemos que cumplir 100%, ¿verdad? Sin embargo, hay otras leyes ahí que nos da a nosotros el entendimiento
de que no podríamos nosotros entrar a cumplirlas o de cierta manera a ejecutarlas porque el Señor dispuso este grupo de personas, ¿verdad? Que están ahí para hacer los juicios de Dios, ¿verdad? Y uno se pone a ver que, no sé si en algún momento les comenté que básicamente lo que es la ley de Moisés es la base por la cual nos regimos nosotros hoy en día, lo que se rigen las leyes, los países, ¿verdad? Los gobernantes, hoy en día tienen como base fundamental la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces uno dice a veces, se encuentra con personas que dicen, no, pero es que la ley ya no es vigente, la ley ya quedó abolida. Y uno dice, bueno, pues si la ley quedó abolida, vaya dígaselo a un juez, vaya dígaselo a un presidente, vaya dígaselo a un gobernante, vaya dígaselo a la policía, vaya dígaselo a cualquier persona, porque es la misma ley que estaba escrita en algún momento, ¿verdad? La misma ley que está aquí en el Señor. Entonces, esas personas podrían decir de cierta manera, a esta persona podría codiciar, podría esta persona robar y que no le pase nada, porque como la ley ya no es vigente, la ley ya no se cumple, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tendrían estas personas para decir? Si en realidad es que la ley fue abolida, ¿verdad? Pero por supuesto que nosotros durante todo el estudio que hemos venido trayendo hasta el momento, nos ha enseñado el Señor Jesucristo por medio de su palabra que la ley no es, la ley ha sido vigente, que no ha sido abolida, ¿cierto? Incluso por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él no vino a abrogar la ley, ¿verdad? Y Él comienza también a darnos entendimiento acerca del cumplimiento de la ley, ¿cierto? Entonces, habíamos leído también unos pasajes de Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, 13, 14, que dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, ¿verdad? Habíamos leído también Proverbios 8, desde el 15 al 16, también que dice, por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Entonces aquí el Señor nos está dando a nosotros el entendimiento de ver cómo fue que las leyes han sido establecidas por el Señor, ¿verdad? Perdón, las leyes y las personas que ejecutan o que juzgan, ¿cierto? Con respecto a la ley, como lo hacía Moisés en algún momento, ¿verdad? Que realizaban este tipo de juicios acerca de la ley al pueblo, ¿cierto? Que ellos eran los encargados de que la convivencia, y no solamente la convivencia, sino la obediencia al Señor, porque es que es algo muy importante para nosotros también en el cumplimiento de la ley, es el hecho de poder agradar a Dios, poder obedecer al Señor y que nuestro camino sea derechito también, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el Señor con nosotros, ¿cierto? Entonces, hay una palabra muy bonita también con respecto a la. Vamos a verlo un momentito acá. Está Romanos 13:11, 13:1. Mis hermanitos, Proverbios, estábamos en. Ya le digo cuál es Proverbios. Proverbios 8, 15, 16. Proverbios 8, 15, 16. Vivian, dime, ¿ibas a preguntar algo? Pastor, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Vivian, el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Pastor, es que inclusive cuando pasó lo de Moisés, que el suegro le dijo pues que él debía tener una ayuda, ahí ni siquiera el Señor les había dado los mandamientos, los 10 mandamientos y las otras leyes. Y aún así dice que él estaba como ayudándole al pueblo con los decretos que el Señor le había dado. Entonces, también hay que tener en cuenta que es todo eso, todo lo que regulaba al pueblo en ese entonces que el Señor les había mandado a Moisés. Sí, muy interesante, mi hermanita Vivian, el Señor me la bendiga. Muchas gracias también por traer ese aporte tan bonito, porque definitivamente
Es que, mira, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la ley del Señor, en algún momento también les he comentado qué significa la palabra ley, ¿cierto? La palabra ley significa Torah, ¿cierto? Y el significado de Torah significa instrucciones, ordenanzas y mandamientos del Señor, ¿verdad? Esa es la voz de Dios, es la forma como el Señor nos instruye, ¿verdad? Para que nosotros podamos obedecer su palabra, para que podamos escuchar lo que el Señor nos dice. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que debemos obedecer la ley, estamos hablando de obedecer todo lo que el Señor ha dispuesto desde el principio, ¿cierto? Desde el principio de la humanidad, desde que Él creó la humanidad hasta nuestros días y por supuesto que hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que analizar, porque es que, mire, ahorita vamos a ver un ejemplo muy bonito que el Señor nos trae a nosotros, porque en el cumplimiento muchas personas dirán, no, es que solamente es lo que decía Moisés, porque pues a Moisés fueron dadas los mandamientos o fue dada la ley, ¿verdad? Pero el Señor nos va a mostrar a nosotros algo muy interesante, porque la ley no fue tanto la ley de Moisés o la fue dada a Moisés, sino que la ley viene desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, ahorita, muchas gracias mi hermana Vivian por hacerme caer en cuenta y ahorita vamos a ver ese ejemplo tan bonito también que está ahí en la palabra. Leamos un momentico Romanos 13, 1. Vamos a leer ahí algo muy bonito. Y vamos a ver cómo todas estas personas fueron instituidas por el Señor, ¿verdad? El Señor designó cierto tipo de personas. Dice que todas las autoridades son dadas por Dios. ¿Ve? Entonces, miremos ahí Romanos 13, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores o a las autoridades que gobiernan, ¿verdad? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se oponga a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Ven? Entonces aquí el Señor nos comienza a nosotros a mostrar muchas cosas, ¿verdad? Porque cuando la palabra de Dios, por ejemplo, dice que las autoridades han sido establecidas por Dios y por Dios han sido establecidas. Todas las que hay han sido por Dios establecidas. Nos deja a nosotros mucha claridad en algo que está en Juan capítulo 17. Voy a mostrarles un momentico antes de ir allá. Es un pasaje muy hermoso porque pues cualquiera dirá, no, es que yo tengo aquí autoridad, ¿verdad? Yo aquí tengo autoridad y entonces yo hago aquí lo que yo quiera. Y eso no es así. Perdón, Juan 19. Porque el Señor le dice a Pilato, no, es que ninguna autoridad, no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para dejarte ir. Y él le dice, no, ninguna autoridad tendrías, ninguna potestad tendrías sobre mí si no te fuese dada del cielo, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el versículo que estoy buscando acá. Es el Juan 19. 11. Ah, ok, lo acá, sí. Muchas gracias, mis hermanos, por ayudarme acá. Leamos desde el 10. Juan 19, 10. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si esta suelta no eres amigo de César. Todo el que hace rey, a César se opone. Entonces, vemos lo interesante porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que todas las autoridades han sido establecidas por Dios, ¿verdad? Y aquí nos dice que ninguna autoridad tendría sobre el Señor
¿cierto? El mismo Señor Jesús les está respondiendo, no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad, ninguna potestad tendrías si no te fuese dada de arriba. Entonces, nos confirma aún más la Escritura, ¿verdad? Entonces, sigamos acá en Romanos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Eso es básicamente lo que les he comentado también en algunas veces del cumplimiento de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los magistrados están ahí para infundir temor al malo, no al bueno o no al que hace el bien. Porque el que hace el bien no necesita ir ante el magistrado, ¿verdad? No necesita un juicio por cuanto no ha incumplido la ley, por cuanto no tiene ninguna necesidad, porque es lo que yo les he comentado. Si yo incumplo la ley, si yo infrinjo la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a venir la policía, aquí va a venir, me van a poner un caso, entonces yo voy a tener que comparecer ante las autoridades, ¿verdad? Y eso infunde temor. ¿Por qué? Porque va a venir un castigo, ¿cierto? Va a venir un castigo. Pero, ¿por qué? Porque los magistrados están ahí para proporcionar el castigo a aquel que infringe la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden decir algunas personas que aún la ley no está vigente? Que es que la ley ya quedó abolida, que la ley ya hace... Eso es algo que no tiene ni siquiera, es algo absurdo de pensar, ¿cierto? Es algo que no tiene ni siquiera ninguna concordancia, ¿verdad? No tiene ni siquiera, no está alineado con lo que dice la palabra de Dios. Dice entonces, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice el Señor. ¿Quieres no temer a la autoridad? ¿Quiere usted que la autoridad no venga ante usted? Haga lo bueno, dice, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. El juez, los magistrados dicen que son servidores de Dios. Para tu bien, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que la ley es la base, ¿cierto? De lo que hacen o lo que ejecutan los magistrados. Por eso la palabra de Dios es clara, porque es servidor de Dios y dice, no en vano lleva la espada. ¿Ve? No en vano lleva la espada, porque ellos o los magistrados juzgan es por la palabra de Dios, por la espada que tienen en la mano. ¿Ve? Eso tiene mucho sentido espiritual, mis hermanos. Dice, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros comparecemos ante un magistrado, cuando nosotros infringimos la ley, no solamente es el hecho de nosotros pensar que podríamos recibir un castigo, sino por causa de nuestra propia conciencia, de saber que cometimos un error, que saber de que cometimos pecado, ¿verdad? Para muchos, definitivamente la conciencia la tienen cauterizada y no tendrán temor de nada, ¿cierto? Pero para los hijos de Dios, para nosotros que ya hemos leído la Escritura, que sabemos quién es nuestro Señor, que el Señor nos tiene a nosotros caminando por un camino recto, pues por supuesto que eso nos tiene que causar a nosotros motivo de conciencia, ¿verdad? El hecho de cometer un pecado, de infringir la norma del Señor, de estar siempre en cuestiones deshonestas, y pues definitivamente hay que meditar si verdaderamente esa persona es hijo de Dios, ¿verdad? Porque no en vano está los magistrados para infundir justicia, ¿verdad? Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y uno se pone a ver muchas cosas, mis hermanos. En este versículo 6 dice que pues por eso también pagamos nosotros los tributos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, vemos que todo el modelo del gobierno, de los gobiernos de los países hoy en día, pues es el mismo modelo del Señor Jesús, lo que Él estableció desde un principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también pagamos nuestros tributos, nosotros pagamos nuestros impuestos y con eso es que se pagan a todos los magistrados y oficiales del gobierno, ¿verdad? Las autoridades. Entonces, mire cómo el Señor nos muestra cada vez más que la ley es aún vigente aquí y en cualquier parte, que la ley se aplica tal cual como Él incluso la ha venido trayendo, nos la ha mostrado desde un principio. Y aquí nos muestra con esos ejemplos tan bonitos
de que aún sigue vigente la ley y que aún sigue conservándose tal cual como Él la estableció. No sé si en algún momento yo les comenté también acerca en Estados Unidos también, que en Estados Unidos está la cara de Moisés así de frente y todos los magistrados a través de la historia de los Estados Unidos están mirándolo a él así y él está de frente, él es el único que está de frente. Y aparte de eso están unos monumentos grandísimos también, unas tablas en piedra escritas en hebreo, ¿verdad? Que ni siquiera están escritas en inglés, sino escritas en hebreo. En uno de los jardines también del Capitolio y todo eso. Entonces, interesante, mis hermanos, que nosotros veamos y que el Señor nos muestre por medio de su palabra que verdaderamente su ley es vigente, que la forma en cómo se ejecuta la ley, cómo se lleva a cabo, cómo nos rige a nosotros en este momento, ¿verdad? Es muy hermoso lo que el Señor nos dice a nosotros. Bueno, dice también, no debáis a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace el mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y creo que también en algún momento les expliqué que eso mismo estaba escrito en el libro de Levítico, ¿verdad? Porque eso también hace parte de la ley. El amar al prójimo también hace parte de la ley, ¿verdad? Y eso es algo que está establecido también en Levítico 19:18. Algunos pasajes, Esdras, creo que ya leímos Esdras, no sé si ya leímos Esdras 7, 25, 26. Dice la palabra de Dios: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bueno, ahí está la palabra de Dios. Y es algo tan interesante, mis hermanos, lo que el Señor nos dice a nosotros, que nosotros debemos siempre tener por mucha estima a estos gobernantes, a estas personas, a las autoridades, ¿verdad que sí? El Señor nos enseña a nosotros esa palabra. De hecho, la palabra de Dios también nos dice a nosotros en Hechos de los Apóstoles 23:5. Miremos algo muy bonito ahí, porque Pablo, siendo un conocedor de la ley, siendo hebreo de hebreos y fariseo en cuanto a la ley, irreprensible, ¿verdad? Él no tenía nadie quien le juzgara por el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y Pablo nos enseña algo muy, muy interesante, porque cuando él está en el concilio, recordemos lo que es el concilio. ¿Alguien sabe qué es el concilio? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del concilio? El concilio de Sanedrín, ¿alguien sabe qué es? Bueno, les cuento, el concilio de Sanedrín es, el Señor había establecido y le había dado órdenes también al pueblo para que nombraran 70 jueces, 70 personas para que juzgaran todas estas cosas, ¿verdad? Y fueron varones que el Señor estableció y se nombró un consejo, ¿cierto? Y todos estos asuntos de la ley y todo eso se llevaban al consejo para que hubiese juicio y para que se estableciera y se hiciera cumplir la ley en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces miremos cuando Pablo estaba enfrente de ese concilio, ¿cierto? Porque a Pablo lo estaban llevando allá porque habían dicho que es que Pablo estaba infringiendo la ley, ¿cierto? Y estaba enseñando a otras personas, supuestamente eso era lo que estaban diciendo y por eso lo juzgaron, que estaba enseñando cosas diferentes a la ley de Dios. Entonces Pablo en ese concilio, enfrente de esas personas, una de esas personas lo manda a golpear, ¿verdad? Y Pablo dice así de esta manera, dice, y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Pero yo creo que miremos el versículo 23:4. Vamos a ver un momentico, Hechos 23.
para que miremos todo lo que sucedió ahí exactamente. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 23, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, Pablo estaba diciendo que delante de Dios él tenía una buena conciencia, que él había vivido hasta ese día en pleno conocimiento de la palabra, de la ley, y que no la había incumplido y que Dios estaba delante de él, ¿cierto? Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está. Pablo siempre cuando hablaba lo que estaba escrito. Siempre citaba la palabra de Dios, lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas, ¿verdad? Por eso Pablo dice acá, escrito está, escrito está. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Interesante. ¿Qué era lo que estaba escrito? Que no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Dónde está eso? Eso está en Éxodo 22, 28. ¿Alguien de pronto lo quiere leer así rápidamente? Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Elson. Señor te bendiga. Ahí estaba. Pablo siempre estaba citando, porque Pablo en cuanto a la ley fue irreprensible. Eso quedó escrito. Pablo siempre estaba citando y estaba enseñando lo que estaba escrito en la palabra de Dios, ¿cierto? Estaba enseñando las escrituras de Dios, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado también acerca de lo que está escrito en Mateo 5:27. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27, donde nos muestra el Señor Jesucristo que Él nunca abolió la ley, ¿verdad? Nunca la abolió. Él siempre dio cumplimiento a la ley. Y también les mostré a ustedes, o no sé si en algún momento también hablamos, que el Señor cumplió con todo. Y ellos siempre venían a tentarle al Señor, ¿verdad? Siempre venían tentándolo, queriéndole siempre buscar la caída al Señor para ver si de alguna manera pudiesen juzgarlo y matarlo por no cumplir la ley. Y el Señor Jesucristo siempre estaba mostrándoles que Él estaba en el cumplimiento de la ley, que siempre Él nunca se contradijo, ¿verdad? Pero en cambio siempre era enseñándonos la forma cómo debía cumplirse y aún mucho más allá del cumplimiento de la ley, ¿cierto? Entonces Mateo 5:27 nos dice a nosotros así de esta manera, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Ven? Entonces, sí, por lo menos en Éxodo 20:14, miremos lo que dice Éxodo 20:14. Éxodo 20:14 dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio, ¿cierto? No cometerás adulterio. Pero el Señor nos estaba explicando que adulterio no solamente es llegarse a la mujer, ¿verdad? O llegarse al hombre en el acto sexual o cierta manera llegarse a concebir el pecado en ese momento, ¿cierto? Sino que el Señor fue mucho más allá, porque incluso tan siquiera con mirar a la mujer y codiciarla, ya el Señor dice que estás cometiendo adulterio. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que comenzar a pensar.
porque el Señor nos está mostrando algo muy interesante, muy, muy interesante acá en el cumplimiento de la ley. A veces pensamos que es que no, es que la ley es solamente no, pero la ley se cumple por el Señor Jesús. ¿Ve? Dice la palabra de Dios también ahí más adelantico en Deuteronomio, en Mateo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Porque yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Entonces el Señor nos dice, por ejemplo, en la palabra dice, no perjurarás, no tienes que jurar, pero el Señor nos está mostrando mucho más la enseñanza, nos está mostrando, nos está llevando a nosotros mucho más y nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener palabra con lo que nosotros hablamos, que lo que nosotros decimos, que si usted algún día dice algo, eso tiene que ser sí. Pero conozco personas que dicen sí, mañana dicen no, después luego dicen que sí otra vez, y entonces nunca hay palabra de parte de ellos, ¿verdad? Pero el Señor nos muestra a nosotros que no hagamos juramentos que no podemos cumplir. Es mejor que no haga juramento, que no prometa nada, pero que siempre que usted va a cumplir o que prometa algo, siempre lo debe de cumplir. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña a nosotros el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios también, Marcos 10:1. Dice la palabra de Dios así de esta manera. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Porque siempre, ¿qué tenían los fariseos? Los fariseos siempre ellos decían ser muy cumplidores de la ley, ¿verdad? Pero notaban ciertas cosas en el Señor que enseñaba, ¿cierto? Y explicaba mucho mejor cómo era el cumplimiento de la ley. Y estas personas se acercaban al Señor siempre queriendo tentarle y queriéndole buscar la caída. ¿Por qué? Porque una persona que incumpliera la ley, una persona que fuera en contra de la ley, pues era digno de muerte, ¿cierto? Eso era básicamente. Y les mostré también cómo la palabra de Dios nos muestra a nosotros en Juan, que el Señor nunca incumplió la ley y ellos jamás pudieron condenar al Señor o pudieron tan siquiera tener juicio suficiente para matar al Señor. El Señor siempre fue inocente, siempre por medio de la ley, nunca la quebrantó, nunca la incumplió, siempre cumplió con absolutamente todo. Y por la ley del Señor Jesucristo, por la ley de Él y por la ley que nosotros llamamos la ley de Moisés, nunca pudieron juzgar al Señor. Lo condenaron por la ley de ellos, porque ellos sí tenían una ley y por esa ley debía morir. Porque ¿qué decía la ley de ellos? Recuerda que en algún momento les comenté lo que estaba escrito en el Talmud de Jerusalén, ¿cierto? En el Ta'anit estaba escrito que si una persona decía ser Dios, debía morir, ¿cierto? Pero siempre ellos pensando cómo hacerle tentar al Señor, venían siempre a preguntarle cosas acerca de la ley. Entonces, aquí vemos un ejemplo muy bonito, ¿cierto? Y también nos muestra a nosotros lo que, para confirmar un poquito más el aporte de mi hermana Vivian, que nos hizo ahora. Dice la palabra de Dios, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía. Versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. ¿Por qué? Porque eso era una ley que estaba escrito, era la ley que estaba escrita ahí, ¿verdad? En el libro de la ley, dada por Moisés. Entonces, repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó? Él nunca dijo, no, eso ya no está escrito, no, eso ya quedó abolido, no, eso se tiene que, no. Mire la forma tan majestuosa como el Señor respondió acá. ¿Qué os mandó Moisés?
Ellos dijeron, pues Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Ve? Y dice algo que es interesantísimo acá, algo que es supremamente importante para nosotros. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos nosotros cómo el Señor fue aún mucho más atrás de la ley establecida por Moisés, porque les dijo, ¿qué les dijo Moisés? Él les permitió dar carta de repudio, ¿verdad? Pero en el principio no fue así. Y se lo dio por la dureza de su corazón. En el principio, mucho más allá, antes incluso de que fuese concebido el pecado, ya el Señor había establecido que el varón y la mujer tenían que estar unidos, ¿cierto? Sin embargo, ahí es donde vienen nosotros a hacer ciertas cosas que van en contra de lo que originalmente el Señor ha establecido, ¿verdad? Por la dureza de nuestro corazón. Porque nosotros como varones o como pareja, no deberíamos nosotros, no tendríamos ni siquiera necesidad de esta ley que mandó Moisés. Si de verdad nosotros no tuviésemos dureza en el corazón, ¿verdad? Pero ¿cuánta dureza hay en el corazón de nosotros que la mujer que el Señor nos dio a nosotros y la repudiamos, ¿verdad? La repudiamos. Usted puede ver hoy en día lo que sucede alrededor del mundo, que para la gente, para el mundo hoy en día es tan normal el divorcio, ¿verdad? Es normal, es totalmente legal, sí, pero por la dureza del corazón se estableció eso. Pero al principio no, desde el principio no debería ser así, porque si nosotros de verdad tuviésemos un corazón dispuesto al Señor, que si tuviésemos un corazón, esta ley no tendríamos necesidad de ejecutar esa ley, ¿verdad? Para nada. ¿Por qué? Porque hay una bendición muy grande de parte del Señor, ¿cierto? Desde el principio hay una ley del Señor natural en nosotros en ser uno con la mujer que el Señor nos dio, ¿verdad? Entonces, es muy, muy interesante lo que el Señor nos plantea acá, nos muestra a nosotros, porque, como dice Él, yo los creé. Desde el principio, varón y hembra los creé. Y los dos son una sola carne. ¿Ve? Los dos son una sola carne. Pero la sociedad, ¿cierto? La sociedad y la normalidad que vivimos hoy en día, ¿cierto? Nos lleva a nosotros a pensar de que estas cosas son normales. Y definitivamente estas cosas no pueden ser así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por esto dejará al hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Ahí está la matemática del Señor, ¿verdad? Porque para nosotros la matemática 1 más 1 son 2, ¿cierto? Pero el Señor dice 1 más 1 que es el Señor es 1. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y ahí qué? ¿Cómo queda uno ahí con esas matemáticas del Señor? ¿Verdad? Por eso dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron a los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Ven? Entonces, no sé si algún hermanito quiera comentar algo acerca de eso. Pronto, alguien que quiera comentar acerca de este pasaje. Miremos lo que dice la ley. Miremos lo que dice la ley en Deuteronomio 24:1. ¿Alguien quiere de pronto comentar acerca de este pasaje? Pastor, o sea, nosotros que ya conocemos la palabra del Señor,
los que en realidad tenemos al Señor Jesús son parejas que no se separan. ¿Cómo, perdón? Porque si no, es decir, que los que realmente tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, que el Señor nos ha dado un esposo o una esposa, no nos separamos. Es decir, como que esa lectura es más para las personas que no lo conocen porque estarían teniendo dureza en su corazón. Correcto, definitivamente, Alison. Usted no lo pudo haber dicho de una mejor manera, porque el Señor nos hizo desde el principio, estableció un formato, ¿cierto? Estableció, digamos, de cierta manera, una ley para el hombre y para la mujer, ¿cierto? Que la varona, porque así se estableció, que se llamase varona, ¿cierto? Así lo dispuso Adán. Dice, por cuanto fue tomada de mí, porque se sacó de él, fue llamada varona, ¿cierto? O sea, es carne de su carne, ¿cierto? Sangre de su sangre. Entonces, el Señor estableció un formato y lo tiene y nos ha dado a nosotros la facultad para poder discernir estas cosas. ¿Por qué? Porque esa mujer que el Señor nos dio a nosotros en algún momento, ¿cierto? Que el Señor nos ha bendecido a nosotros y lo mismo las mujeres que han sido bendecidas por sus esposos, ¿cierto? Si de verdad todos tuviésemos un corazón que no es, digamos, que es un corazón agradable al Señor, pues nosotros no tendríamos necesidad de esta ley, ¿cierto que sí? No habría necesidad de esa ley. No estoy diciendo que no sea vigente o que haya sido abolida por eso, no, sino que por la dureza del corazón se escribió esto. Pero si nosotros volviéramos al principio, ¿cierto? A pesar de muchas cosas y dificultades que nosotros pasemos en algún momento, pues esta ley como que pasaríamos por un lado de esta ley, ¿cierto? Porque no la necesitaríamos, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir, Liz, mi vida? Hola, pastor, buenas noches a todos. Bueno, pastor, mirando un poquito este versículo, dice que les podría dar carta de divorcio y de repudio, creo. Y mirando esta palabra en unas traducciones y todo eso, repudio también es perdonar. O sea que si lo llevamos, o sea, el Señor, por la dureza del corazón, le podían dar carta de divorcio. Moisés estableció esto, pero también nos mandaba a perdonar. Y esto es algo que yo creo que para el ser humano ha sido muy difícil y de pronto por eso no lo escribieron en las traducciones, pero uno de los significados de ese repudio en la palabra es perdonar. Muchas gracias a Liz por su aporte. Definitivamente nosotros sí tenemos que mirar que el Señor nos enseña, ¿no? A siempre la dureza del corazón es algo que es muy difícil para nosotros, pero cuando nosotros miramos en la cuestión del perdón, porque ahí es donde se cumple la verdadera ley del Señor, ¿verdad? Porque la ley se cumple en el Señor Jesucristo. Cuando hay perdón, pues el Señor nos da a nosotros la facultad y nos da a nosotros las herramientas para seguir adelante, perdonar y seguir adelante, ¿cierto? Dejar toda esa carga que traemos atrás y seguir adelante en el camino del Señor. Mi hermanita Graciela, ¿qué nos iba a comentar? ¿Qué nos iba a decir? Buenas tardes, pastor. El Señor bendiga a todos. En San Mateo, ¿no? En el 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Por qué se dice? Yo he tenido siempre no he podido entender esa parte, porque yo tengo entendido que el esposo o la esposa, al tener una relación extramarital, está adulterando la relación que tiene con su esposa. Pero cuando él va y se junta con otra mujer, ese acto sería fornicación. ¿Estoy mal, pastor? Es adulterio. O sea, ¿por qué el acto de la fornicación es tener relaciones sin tener el compromiso del matrimonio? O sea, que el casado, al involucrarse con la otra mujer y no tener obviamente un matrimonio porque ya está casado, ese acto como tal es fornicación. Y lo que él causa en su matrimonio es adulterar su matrimonio, adulterar su relación.
Adulterio, eso se llama adulterio, claro, cuando hay una unión, ¿cierto? Eso se llama adulterio. Sin embargo, la fornicación va mucho más allá de eso, porque la fornicación, nosotros podemos fornicar también espiritualmente, ¿cierto? Por medio de cuando uno aún no ha dejado la idolatría, cuando aún no ha dejado el odio, el rencor, muchas otras cosas que van más allá de lo que es un acto sexual, ¿cierto? Por eso el Señor también dice que Él aborrece la fornicación, ¿cierto? El adulterio, aborrece todas esas cosas. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Alguien iba a comentar algo? Liz, ¿ibas a decir algo? Pastor, que es que la fornicación también es cualquier acto aberrante que se haga a nivel sexual. O sea, de pronto lo entiendo que no es solamente porque se engañe con otra persona, sino que hay muchas personas que han hecho acciones indecentes con el sexo, como con animales y todo eso. Entonces yo me imagino que la fornicación no es solamente que una persona que no esté casada eh, tenga relaciones fuera del matrimonio, sino que también significa es cualquier hecho aberrante que se haga con el sexo. Entonces yo me imagino que en este caso la fornicación se refiere a eso. Sí, eso también tiene... Eso, gracias a mi vida, muchas gracias por tu aporte. Eso también tiene una palabra que en la escritura se llama lascivia, que son bajas pasiones también. Entonces todo eso lo condena el Señor, definitivamente. Siempre nosotros estamos... De hecho, hay una palabra también. Señora. Pastor, el Señor Jesús a través de su palabra nos ha enseñado que la fornicación también puede ser con otros dioses. Sí. Ajá. Y el Señor nos ha llamado a que nosotros no podemos fornicar con otros dioses. Entonces, o sea, el Señor es el Señor y así nuestro esposo se vaya en pos de otros dioses, esa ya vendría siendo como una brecha porque nosotros no podemos seguirlo. Ajá, sí, correcto. Sí, mire que con respecto a la fornicación, muchas gracias, Joanita, Señor te bendiga. Con respecto a la fornicación, hay un punto muy interesante porque recordemos que José y María, ¿cierto? Cuando José había tomado había tomado como era había tomado a María como esposa, pero aún no era su esposa, no se había llegado, no había llegado al acto sexual, no se habían llegado íntimamente. Sin embargo, él dice la palabra que la había desposado. Había un compromiso, ¿cierto?, con María, pero aún no se había llegado a eso. Sin embargo, como María fue llena del Espíritu Santo y concibió a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Los fariseos y los judíos de ese momento juzgaban a María, ¿cierto?, por el acto de fornicación. ¿Por qué? Porque aún no se había llegado al acto sexual, a la intimidad, pero ya había cometido no adulterio, sino fornicación. ¿Por qué? Porque aún no estaba casada, con él. Había cometido fornicación. Por eso los judíos en algún momento, ¿cierto? Sin embargo, había una ley también muy interesante con respecto a la fornicación de una mujer a una doncella, porque María era una doncella, ¿cierto? Decía, había una ley acerca de la virginidad. ¿Por qué? Porque si la mujer no llegaba virgen al matrimonio, era motivo de muerte para esa mujer. Por eso la virginidad como tal para la mujer judía es supremamente especial, ¿cierto? Que ahora en estos tiempos se haya cambiado las cosas por una normalidad que siempre va a querer ir en contra de la ley del Señor, ¿verdad? Porque hoy en día, pues esas cosas ya no se guardan, ¿cierto? Hoy en día dicen, no, es que primero tenemos que llegarnos íntimamente para poder saber si nos podemos entender más adelante, como si el entenderse con una pareja, ¿cierto?, fuese sexualmente solamente, ¿verdad? Fuera íntimamente.
Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que comenzar a meditar. Y si esta persona, por ejemplo, en el caso de María, hubiese, por ella haber sido concebida el Espíritu Santo, haber sido embarazada, cuando los judíos la miraban, pues claro, ellos la iban a apedrear, ¿cierto? La iban a matar, porque era motivo de muerte. Sin embargo, por revelación del Espíritu Santo, le pone a José a decir, no, yo me hago responsable porque yo creo al Señor. Y por medio de sueños le dice que el bebé que estaba esperando María había sido concebido del Espíritu Santo. Entonces José entiende eso, ¿cierto? Cree a la palabra, al sueño que el Señor le mostró en algún momento. Y evita, de cierta manera, que María sea asesinada o sea muerta por la ley que dice que una virgen no podía llegar, se podía llegar a actos de fornicación antes pues, con otra persona. Al él hacerse responsable del embarazo de María, por supuesto, siempre se quedó como esa duda entre los judíos. Hasta el día de hoy los judíos piensan que María cometió actos de fornicación y todo eso, y eso es algo que para los judíos es algo tremendo, que yo ni siquiera la verdad me atrevo a decir todo lo que ellos dicen acerca de María, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la palabra hay algo muy interesante, porque ya le doy la palabra a mi hermana Victoria. Cuando ellos se llegaron al Señor en algún momento, le dicen algo tan interesante como esto. Le dicen Juan 8:41, dice la palabra de Dios así. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces el Señor les dice, bueno, sí, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, claramente me amarías, porque yo de Dios he salido, ¿cierto? Yo de Dios he salido. Él les estaba diciendo, es que yo fui concebido de Dios, ¿cierto? Yo no nací en fornicación, yo fui nacido de Dios. Y si tú me amarías, entenderías eso, ¿cierto? Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces ellos siempre le estaban criticando, le estaban haciendo querer caer, ¿cierto? Tentarle al Señor, a decirle que nosotros no somos nacidos de fornicación, haciéndole siempre, echándole como la indirecta a él de que él sí había nacido de fornicación por aquello que había pasado con María, ¿verdad? Entonces, mi hermana Victoria, ¿me iba a comentar algo? Pastor, buenos días para usted y para todos mis hermanos. Señor Jesús les bendiga y nos bendiga a todos en su hermosa y preciosa voluntad. Amén, gloria a Dios. Pastor, una pregunta dos preguntas que tengo. Bueno, yo siempre tengo muchas preguntas. Pastor, por decir algo, ¿qué pasa? Por lo menos yo cuando conocí a Manuel, yo ya tenía 2 hijos. O sea, ahí, ¿qué pasa ante los ojos? O sea, ante el Señor, ¿no? Y nosotros cuando nos casamos lo hicimos por una religión y eso es, o sea, nosotros no lo hicimos ante el Señor porque no conocíamos al Señor Jesús. Ahí, ¿qué pasa entonces, pastor? O sea, si uno pues uno no lo hizo inocente, ¿no? Porque no sabíamos ante lo católico. Y eso pues no es porque uno se da cuenta que todas esas cosas y esos yesos que habían son abominación ante el Señor. Entonces, ¿cómo hace uno en la palabra o cómo estamos, o sea, sí, nosotros ante el Señor Jesús, pastor? Yo por lo menos con mis 2 hijos. Y la otra. Dígame, no, cuénteme. No, eso, pastor, que tenía esa pregunta. Ok. Bueno, yo le hago una pregunta a mi hermana. Cuando sucedió lo que pasó con usted, ¿usted ya conocía al Señor? No, por eso le digo, pastor, cuando yo tuve mis 2 hijos, mi hija a los 17 años y Sebastián a los 20 y algo de años. Pero entonces hay muchas cosas interesantes dentro del cumplimiento de la ley de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hemos hecho anteriormente por causa de nuestra ignorancia. Por causa de esa ignorancia nosotros hemos cometido pecado, hemos agredido, hemos abofeteado a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sin embargo, la ley de nuestro Señor es clara para nosotros en este momento. Él dice, si, por ejemplo, en este caso, que usted y Manuel ya conocen del Señor Jesucristo, ¿cierto? Ya conocen de Dios, ya conocen de la ley. Y si en algún momento se llegasen a separar, usted no se puede volver a casar.
ni Manuel tampoco se puede volver a casar, porque si Manuel se casa con otra persona o usted se casa con otro hombre, dice que usted está entrando en adulterio con esa persona y está haciendo adulterio con Manuel, también haría adulterio con esa persona y la está haciendo adulterar a usted también. Eso dice la ley del Señor, que no debería, porque realmente cuando nosotros estamos en el Señor, pues la ley que mandó Moisés acerca de dar carta de repudio, pues definitivamente nosotros tendríamos que tenerla ahí, ¿verdad? Como a un ladito, porque pues tiene que pasar muchas cosas por mi vida, como la falta de perdón, como la falta de comprensión, como la falta de misericordia, como la falta de amor hacia la persona, ¿verdad? Hacia esa esposa que el Señor me dio, ¿cierto? Muchas cosas hemos hecho anteriormente, pero ya conociendo nosotros es diferente, porque de verdad les digo, a veces es como que más fácil no saber las cosas porque muchos errores hemos cometido, pero ya que el Señor nos da sabiduría, el Señor nos juzga a nosotros por lo que nos ha dado, es decir, por la sabiduría que ha puesto en nosotros, ¿verdad? Por eso el Señor nos va a juzgar, por eso el Señor dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya conocemos la ley, si nosotros ya sabemos esas cosas, y yo hoy me caso con otra mujer que no es mi esposa, pues yo qué estoy haciendo ahí. O sea, si yo ya sé que si yo me separo de mi esposa y voy y me caso con otra, pues yo estoy adulterando, estoy cometiendo adulterio, porque eso dice la ley de Dios, ¿cierto? Pastor, gracias al Señor Jesús, yo entiendo eso, por eso todos los días le pido al Señor Jesús paciencia, tanto de Manuel para mí como de mí para Manuel. Pero mi pregunta es de que nosotros en ese tiempo nos casamos en esa religión, o sea, si pecamos ante el Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, nosotros igual de todas maneras eso que hicimos, o sea, que en una religión que nos casamos, tendríamos que volver a casarnos ante, o sea, por decir algo, ante la verdad, ante la palabra que es el Señor Jesús, o uno ya queda así, o sea, está así y no importa, el Señor Jesús le perdona a uno. Esa es mi pregunta. Yo sé que si ya, obviamente, si nosotros llegáramos a hacer eso, pastor, pues no tendríamos entendimiento en la palabra. Yo sé que tenemos que permanecer los dos y pedir al Señor Jesús paciencia del uno al otro, ¿no? O sea, Claro. querernos, misericordia, pero esa es mi pregunta sobre el matrimonio. Claro, eso es básicamente lo que le estaba diciendo, ¿no? Porque, mire, muchas cosas he cometido yo también anteriormente y de hecho, cuando yo me casé por lo católico. Yo no conocía del Señor y definitivamente pues hay muchas cosas ahí que tenemos que comenzar a enmendar en nuestra vida con el ánimo de agradar siempre al Señor. Vamos a darle la palabra a mi hermana Panchita y luego el pastor, no sé si el pastor Gutiérrez o mi hermanita Marcela, ¿vale? Primero la hermanita Esperanza. ¿Qué nos iba a decir mi hermana Esperanza? Pastor, disculpe, quería decirle a la hermanita y a los hermanitos que la palabra dice, mi Señor Jesús, en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en nuestro Señor Jesucristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, amén. Muchas gracias por esa palabra tan bonita, mi hermana. El Señor Jesucristo me la bendiga. Definitivamente, siempre, el Señor tiene siempre la respuesta para todo, ¿verdad? Pastor o Marcelita, ¿quién nos va a colaborar quién va a hablar? Manchito, ¿cómo está, Señor? Pastor, el Señor Jesucristo me lo bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bastante interesante todo el tema, muy bonito, pastor. Sí. Bueno, aquí el tema se torna todavía más interesante, ¿no? Estamos hablando porque, Pastor, qué pena, ¿podría de pronto hablar un poquito más duro? Casi no se escucha. ¿Ahí ya me escucha? Un poquito mejor, sí, señor. ¿Me escucha mejor? Ah, bueno. Sí, señor. Muy interesante el tema, pastor. Muchísimas gracias. Qué bendición el tema. Bueno, lo primero que quería solicitarle es que esta parte del tema es una parte que sería importante tocarla directamente y plenamente, no de esta manera como se está tomando.
porque pues no se está abordando el tema como se debería, y entonces lo que va a pasar es que se van a generar, ¿cómo se diría? De pronto ciertas dudas, de pronto al respecto. Dudas, claro. De pronto como que queda vacíos por ahí, sí, correcto. Quedan vacíos, dudas, muchas preguntas por el hecho de no abordar el tema completamente, porque es un tema que hay que abordarlo completamente. Ajá. Pero bueno, ya que se está tocando el tema y es un tema tan interesante y que compete a tantos hermanos, porque todos de alguna manera tenemos que ver o conocemos personas que han tenido que ver con esta situación. Entonces, eso mismo genera muchas preguntas, ¿no? Como las preguntas que están haciendo los hermanos en este momento. Por ejemplo, la pregunta de si me casé o no me casé por fuera de, entre comillas, la iglesia cristiana, entonces no era un matrimonio válido, pero sí era un matrimonio válido ahora. Bueno, pues eso no es cierto, porque el matrimonio es una institución en donde usted se encuentre. De hecho, la misma palabra muestra que Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, porque pues ya estaba casado. Correcto. Herodes estaba en unión con la mujer del hermano de él, o sea, con su cuñada, en otras palabras. Y pues si vamos a ver, pues obviamente Herodes no estaba casado, entre comillas, por ninguna iglesia cristiana. ¿Ve? Y sin embargo la ley le aplicaba a él. La ley siempre aplica. La ley aplica al creyente o al no creyente. La ley es algo con lo que el Señor va a juzgar a todo el mundo, al que cree y al que no cree. Entonces, esa es una parte interesante e importante a tener en cuenta dentro de este entendimiento, ¿no? Que no por el hecho de que alguien no esté dentro o no conozca la ley, no quiere decir que no la esté violando. Está violando la ley, así no la conozca, o así no la crea, o así no quiera aceptarla, la está violando. Entonces, esos son puntos muy interesantes que hay que tener en cuenta. El hecho de que una persona se haya casado nuevamente, pues la palabra de Dios dice que incurrió en un pecado, en una falta de la ley, que es el adulterio. Incurrió en eso, o sea, no es que lo hice por desconocimiento, entonces no hubo adulterio. Por supuesto que sí hubo adulterio. Lo que pasa es que ya vienen a aplicar otras cosas del perdón del Señor. Pero el adulterio, la violación a la ley se cometió. Entonces, todas esas cosas que se generan y que vea que y empezamos a tocar este tema que es tan bonito, pues hay que aclarar muy bien todos los aspectos para que todos dentro de nuestras situaciones personales podamos entender cómo estamos delante del Señor. Entonces vea que hay muchas preguntas que se van a generar. Entonces, por eso la recomendación a tocar esta parte del tema como un tema completo. No sé si me hice entender, disculpe la interrupción, pastor. Claro que sí, pastor. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Muchas gracias por su aporte. Y definitivamente es muy válido. Claro que sí. Es algo que, si le digo la verdad, ya el Señor me había puesto en el corazón también. Porque yo creo que hay algo muy interesante para nosotros y es el hecho de pensar de que necesitamos ser instruidos, no solamente en la ley, sino que necesitamos fortalecer los matrimonios también. Yo creo que de pronto, no sé, si el Señor nos lo permite, de pronto más adelante podríamos estar hablando de hacer un estudio completo acerca de las parejas, acerca del matrimonio, acerca de lo que dice la ley, acerca de las cosas que están escritas con respecto a los matrimonios. Yo sé que va a ser de gran bendición y puede ser, las personas podemos ser fortalecidos, ¿cierto? Podríamos nosotros, esa relación que tenemos como esposos, yo sé que va a ser grandemente bendecido por el Señor por medio de un estudio más a profundidad. Es algo que el Señor me lo había puesto en el corazón también. ¿Por qué? Porque es que es verdad lo que usted dice, es que el hecho de que la normalidad hoy en día nos haga a nosotros pensar muchas cosas no significa que la ley haya dejado de ser ley. Por supuesto que no, la ley siempre va a ser la ley, ¿cierto? La ley siempre va a estar vigente.
definitivamente los acontecimientos, que las situaciones, que la normalidad hoy en día nos lleven a nosotros a pensar otra cosa, pues es diferente. Pero la ley siempre va a ser ley y siempre va a estar ahí, ¿cierto? Vigente para nosotros. Entonces, Pastor, sí, señora. Pastor, Mi hermano Julián, Señor lo bendiga, ¿cómo está? Pastor, yo le iba a decir, yo iba a hacer un comentario de que amén. eh, Pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Pastor, sí, señor, ¿me escuchas? Sí, señor, le escucho. Ajá. Ya le doy la palabra a mi hermana Joanita, ¿sí? Cuéntenos, Juliancito, ¿qué nos iba a comentar? Pastor, me tocó cambiar de Tranquilo. acerca de la pregunta de Graciela. Yo creo que hay un contexto en lo que ella está en el capítulo, en el versículo que ella dijo acerca de la fornicación, y tiene algo que ver con que si está casado la persona o con su mamá o con su papá, con una persona de esas, como en el Antiguo Testamento lo explica. Entonces, pues no lo tengo muy claro. Una vez el pastor Luis Alberto lo discutimos un rato. No sé si ese es del mismo texto que está compartiendo Graciela, que en ese momento que si es permitido el divorcio, algo así es porque está en fornicación. Y ese tipo de fornicación a la que se refiere es cuando está con un familiar, con mamá o con papá o algo así. Espero que de pronto con el tema que estás diciendo que hay posibilidad de que se va a estudiar estos temitas, yo creo que poder incluir eso para tener eso también bien claro. Muchas gracias. Claro que sí, ajá, sí, sí. Muchas gracias, Julián, por tu aporte. Señor te bendiga. Sí, es que definitivamente, como hablábamos ahorita con el pastor, la ley es ley, ¿cierto? Y en la ley está establecido, sobre todo creo que está en Levíticos, que el padre no puede descubrir la desnudez ¿cierto? La desnudez de su hija, o el padre, el hijo no puede descubrir la desnudez de su madre. Hay ciertos aspectos de la ley que podríamos entrar a discutir acerca de eso, con respecto a lo que tú dices y a lo que dice la hermana Graciela. ¿Vale? Sí, claro que sí, hay que entrar más a profundidad con eso. Mi hermana Joana, ¿qué nos ibas a comentar? no, pastor, definitivamente es un tema que pues, se tiene que abordar como un todo, ¿cierto? Porque son muchísimas cosas que salen de ese tema. Pero lo que yo iba a decir era que Adán y Eva eran una sola carne ante los ojos del Señor. Ellos no estaban casados bajo ninguna clase de religión ni nada por el estilo, pero ellos eran una sola carne ante el Señor. Eso era una cosa que iba a decir. Y la otra era que nosotros, cuando no conocíamos al Señor, nosotros vivíamos en pecado y éramos dignos de muerte por el pecado, ¿cierto? Y digamos, si nosotros estábamos unidos en una carne con otra persona y ahora tenemos otro esposo, pero eso fue fuera del conocimiento del Señor Jesús. Sí, nosotros tenemos que pagar ese pecado, y ese pecado, por eso el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora que nosotros tenemos el conocimiento del Señor Jesús, no hay otra, el Señor Jesús no va a morir por nuestros pecados nuevamente. Esto es algo que el Señor Jesús hizo porque todo el que peca debe morir, y Él murió por nosotros. O sea que ese pecado se pagó. Sí, definitivamente mi hermana Yolita tiene toda la razón. El Señor Jesucristo vino y Él pagó por nosotros, ¿cierto? Él pagó por nuestros pecados, aún siendo Él inocente de todo, ¿cierto? Nunca pecó, ¿cierto? Pero aún así Él pagó para que nosotros pudiésemos ser salvos, ¿verdad? Entonces, como les dije ahorita, hay muchos aspectos de la ley
podríamos entrar a discutir. Ese es un punto muy importante, ¿cierto? Acerca de lo que es el cumplimiento de la ley en la santificación del matrimonio, ¿cierto? Mi hermanita Graciela, ¿qué nos iba a comentar? Mejor dicho, hay que arrepentirse de toda esa manera de vivir que teníamos antes, porque es algo que el rey David decía, ¿no? En sus oraciones decía que el Señor trajera a su mente todos aquellos pecados encubiertos, de pronto que él no tenía memoria y que también es nuestro caso, o que pensamos que porque ahora conocemos del Señor estamos felices y realmente mirando hacia atrás nuestra vida, pues vivíamos tal como dice la palabra, ¿no? Muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y de eso tenemos que hacer conciencia y de verdad que haya un arrepentimiento de esa manera de vivir que teníamos anterior. Y otra cosa que viene ahora con esto de lo del matrimonio y todo eso, como uno escucha o como muchos de nosotros hemos vivido en unión libre, es que creo que se llama relaciones, y cuando el pastor Luis Alberto dijo que al tomar una mujer, o como usted también explicó cuando habló lo que dijo Juan, de que aquel hombre había tomado a su cuñada como mujer, definitivamente el hombre cuando toma a una mujer para vivir con ella ante los ojos del Señor es una sola carne, así no se haya entonces hecho una ceremonia por alguna religión o por una notaría. Ante los ojos del Señor, el hombre toma a la mujer y se van, y ya eso definitivamente viene a ser la unión de la cual se habla del principio, Adán y Eva, un hombre y una mujer uniéndose y con una responsabilidad grande ante los ojos del Señor. Eso es algo que viene a salir ahora a mi mente, ¿no? Y que me gustaría como que por medio de la palabra saber si eso es algo que yo siempre había pensado, y quisiera también por medio de un estudio que, como usted dice, pastor, es bueno que se realice, también como poner en la mesa ese tema de la unión libre. Ese tema a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Gracias, pastor. Gracias, Gracelita. El Señor le bendiga. Muchas gracias por su aporte. Sí, mis hermanitos, definitivamente nosotros tenemos que, así como en algún momento el Señor nos puso la ley para estudiar, ¿cierto? El cumplimiento de la ley y todas esas cosas, debemos también nosotros preocuparnos por este tema tan interesante, ¿cierto? Este tema tan importante, porque es que nosotros hablamos de salvación, ¿verdad? Y nosotros debemos siempre ir de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Mis hermanitos, ya son las 8, el Señor Jesucristo nos los bendiga. Espero en el Señor que el tiempo que se predicó, el tiempo que llegamos a estudiarla, que llevamos para estudiar la palabra, haya sido de gran bendición. Para ustedes, lo fue para mí, fue una gran bendición. Vamos a dejar aquí por el momento y voy a pedirle al Señor que me regale un tiempo para estudiar más la palabra, para estudiar acerca de este tema, para estudiar acerca de otros temas también que son de gran importancia para nosotros, y tomar un tiempito para eso, y también para darle espacio a los otros pastores también, para que ellos también puedan tengan también esa bendición tan grande que es poder predicar su palabra, porque es un privilegio muy grande que el Señor nos da. Amén. Entonces, si el Señor nos lo permite, nos vemos en otra ocasión.